En la Plaza de la Revolución desfila casi 1 millón de personas por el 1 de mayo. Lanzan consignas contra el imperialismo frente a un palco ocupado por líderes comunistas de Cuba y Rusia. El cerco de Washington contra la isla revive un escenario de Guerra Fría en La Habana. El Día del Trabajo es tal vez aquel en el que más madrugan los funcionarios pese a ser feriado. En la penumbra, los trabajadores se reúnen en distintos puntos de la ciudad, algunos con el reggaetón a todo volumen. Emprenden rumbo hacia la plaza, donde la marcha empieza puntualmente a las 7 en ríos elevados a la cera potencia locales, 11 en ríos elevados a la cera potencia GMT, y tiene como telón de fondo el rostro gigantesco del Che Guevara. El primero en llegar al palco de honor al pie de un monumento a José Martí es el presidente Miguel Díaz-Canel, quien acaba de cumplir 1 año en el cargo. Aún iluminados por la luz artificial nocturna. Pero el desfile no comienza hasta el arribo de Raúl Castro, líder del único y gobernante Partido Comunista de Cuba, PCC. Lleva sombrero y guayabera blanca. Actividades similares se realizaron en otros puntos del país, convocadas por la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. Abren la marcha los médicos, muchos de ellos con servicios en el extranjero, importante ingreso de la economía cubana. Respaldo a Maduro. La consigna de la marcha es rechazar la arremetida de la administración de Donald Trump contra la Venezuela de Nicolás Maduro, aliado socialista e importante proveedor de combustible. Tras el fallido levantamiento el martes contra el presidente de Venezuela, Trump amenazó con un embargo total a Cuba si no cesa en su apoyo militar a Maduro. Rechazamos enérgicamente la amenaza de bloqueo total y completo de Trump contra Cuba. No hay operaciones militares, ni tropas cubanas en Venezuela. Basta ya de mentiras, respondió Díaz-Canel en Twitter. Washington mantiene un embargo sobre Cuba desde 1962, que reforzará a partir del jueves cuando entre en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite reclamar en tribunales de Estados Unidos indemnizaciones por bienes nacionalizados en la isla tras la revolución de 1959. Estoy aquí respaldando la revolución y a este presidente, Díaz-Canel, a la memoria de Fidel, a Raúl, que nos ha enseñado que es la unidad la que nos saca de los problemas. De las sanciones que ponga Estados Unidos o quien sea, dice a la AFP el electricista Julio González. El rechazo a las amenazas de Trump es al son de tambores, cornetas, rumba y conga. No hay paso marcial ni armas en ristre. Pero esto es el Caribe. Un viejo amigo. Antes de iniciar el desfile, se transmite en la plaza la grabación de un discurso de Fidel Castro, 1926-2016, del 1 de mayo de 2001, revoluciones, ... cambiar todo lo que debe ser cambiado. En pleno roce con Washington, aparece en el palco un viejo aliado, aunque como la Unión Soviética de épocas de Guerra Fría. No hay más oradores, a diferencia de otros años. El vicepresidente del Partido Comunista de la Federación Rusa, CPRF, Iván Melnikov, observa el desfile junto a Raúl, a quien luego entregará la Orden Lenin que concede su partido. Abundan las fotos de Fidel y de Raúl, del Che y alguna de Díaz-Canel. La marcha continúa. Parece un carnaval. Muchos padres llevan a sus niños sobre sus hombros. En Cuba esto es una celebración. En el contexto actual de una agresión cada vez más constante y reforzada del imperialismo norteamericano, esta es una respuesta, ... a las amenazas a Venezuela. Pueblo al que le ratificamos nuestra solidaridad, considera la líder estudiantil Lady Villuendas, de 27 años. Estamos preparados, vamos sin miedo, baje o suba la marea, sumando ideas, gallo de pelea. En medio de un bosque de banderas cubanas, los militares cierran la marcha, entonando una canción dedicada a la juventud comunista de Cuba. La mayoría de los oficiales lleva pancartas con una imagen de Trump con un ladrillo en uno de sus ojos. Vestido de verde olivo, el suboficial del Ministerio del Interior Guillermo Aguilar, de 32 años,
tiene claro su trabajo. Es una guerra que siempre estamos enfrentando, una agresión que ya estamos acostumbrados a enfrentar, y para la cual estamos preparados y seguiremos preparados, y a seguir luchando siempre junto al pueblo, asegura. Trump amenaza a Cuba con endurecer el embargo por influenciar en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista televisada que su gobierno podría endurecer el embargo contra Cuba por intervenir en la situación crítica por la que atraviesa Venezuela. Los comentarios se hicieron un día después de un intento fallido más del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por asumir el poder. Al no conseguir un apoyo masivo de las fuerzas militares de su país, representantes estadounidenses inculparon a los gobiernos de Cuba y Rusia de intervenir en este proceso. En una entrevista con Fox Business, el 1 de mayo, Trump indicó que su administración está considerando aumentar la presión contra Cuba si continúan sus operaciones en Venezuela. Vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes en Cuba. Depende de lo que va a pasar allí, pero ellos, los cubanos, tienen mucho que perder porque no tienen una economía en auge, declaró el presidente sin dar más detalles de la posible medida. La respuesta por parte de Cuba no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel publicó en su cuenta de Twitter que no hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios solidarios. América Latina es zona de paz. Internacionalistas, latinoamericanistas, bolivarianos y martianos. Por su parte, el diplomático cubano Carlos Fernández Tecosio, director general para asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, precisó a la agencia AP que sí hay 20.000 cubanos en Venezuela, sin embargo son personas realizando programas médicos y deportivos. Esa es la cifra de cubanos en Venezuela que el gobierno de Trump ha clasificado como militantes involucrados en los servicios de inteligencia y fuerzas armadas venezolanas. Pero esta no fue la primera vez que Trump se refiere a un embargo cubano más estricto o más sanciones. El martes 30 de abril, el día en que Guaidó volvió a hacer un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela junto al también opositor Leopoldo López para derrocar a Nicolás Maduro, Trump advirtió en su cuenta en Twitter de un completo embargo y sanciones al más alto nivel si no cesan las acciones militares de cubanos en Venezuela. Desde el inicio de la actual coyuntura venezolana, representantes estadounidenses han mencionado continuamente la intervención cubana en la inteligencia y fuerzas armadas venezolanas. Tanto el presidente Trump, así como el senador Marco Rubio de la Florida, el asesor de seguridad nacional John Bolton y el secretario de Estado, Mike Pompeo, han repetido el mensaje de la intervención cubana, pero este se contradice con informes de la CIA. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, indicó en un informe que el apoyo de Cuba ha sido mucho más insignificante de lo que la administración asume. Al mismo tiempo, Washington y Moscú intercambiaron advertencias el miércoles de no intervenir en Venezuela, un día después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusara a Rusia de evitar la salida del presidente Nicolás Maduro del país sudamericano.